Cuando hablamos de fracaso, fracaso realmente es decir, no, yo no pateo este penal, no, eso es fracaso. Si vos agarraste, le pediste, no, yo quiero patearlo y la tiraste a la tribuna, el trabajo está hecho. Perdón que uso esta expresión, pero huevos tiene el que la tira, huevos tiene el que le pega. En la charla de hoy hablaremos con Sebastián Otenelo, licenciado en coaching deportivo y psicología de alto rendimiento, que además es basquetbolista y ha tenido la chance de charlar con decenas de deportistas de élite en su podcast. Revelaremos cómo funciona la mente de los grandes deportistas y cómo podemos trabajar nuestra mente para mejorar el rendimiento en el deporte. ¿Sentimos presión los deportistas? Y sí, me ha pasado de tener entrenadores que te dicen, no, pero presión es no tener que darle de comer a tus hijos, presión es un doctor que opera a corazón abierto, es válido, es verdad, pero creo que la presión que nosotros sentimos y la presión que siente el deportista es real y está. Querés que no esté, pero está. Me ha pasado a trabajar con boxeadores que te dicen, sí, me da presión que esté mi esposa en la tribuna. Y yo les digo, está bueno entender que la presión hay que agarrarla, hay que abrazarla y sería muy de cobarde decirle a tu esposa que no vaya a verte. Porque si ella te ve todos los días de trabajar, te cocina, te ayuda, que vaya y que esté en primera fila. O sea, vamos a atacar esa presión. Desde cómo manejar la presión hasta cómo desbloquear el 100% de nuestro potencial, hoy vamos a descubrir lo que realmente separa a los mejores del resto. Bueno, Seba, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bien de bien acá, disfrutando el momento. Genial, bueno, la idea un poco en la charla de hoy es hablar de la mentalidad de esas grandes estrellas del deporte y cómo el factor mental puede llegar a influir en conseguir distintos objetivos, metas o llegar a ser victorioso. La realidad es que sabemos que hoy en día vos sos basquetbolista profesional, tenés un máster en coaching deportivo y psicología de alto rendimiento, ¿sí? Y bueno, has entrevistado a decenas de deportistas élite, así que creemos que sos la persona más indicada para charlar de estos temas. Por lo que queremos introducir la primera pregunta, que sería, ¿qué buscabas encontrar haciendo estas entrevistas? Bueno, gracias por esa introducción. La verdad que, cuando empecé con el podcast fue un poco lo que yo quería transmitir, es lo que me estaba pasando en aquel momento. Yo me fui a jugar al exterior, a Colombia, solo. En aquel momento había dejado a mi esposa y a mi hija de 6-7 meses. Y bueno, estando allá, si bien lo deportivo me estaba yendo bien, una experiencia divina que me sirvió un montón para crecer, estando allá recibía los primeros gateitos de la beba, las primeras palabritas, los primeros ruiditos y era como, wow, esto es bastante más difícil de lo que yo creía. Entonces, bueno, dije, quiero exteriorizarlo, quiero armar algo bien. Desde el primer momento dije, bueno, quiero armar algo para que el deportista se sienta entendido. Siempre el primer momento fue no solamente jugador de básquet, no solo colega, siempre quise ampliarlo. El primer episodio fue con Luciano Parodi, un jugador de básquet, y ya la segunda fue con Chris Namus. Entonces, bueno, ya arranqué como muy arriba y después el desafío fue mantenerlo. Pero un poco lo que yo quería transmitir, y hasta ahora es un poco la esencia, es el detrás de cámara del deportista, que ahora justamente estamos ampliándolo para que no sea solo deportistas, sino personas que tengan algo que contar. Pero hablar un poquito de salud mental, del detrás de cámara, no solamente del deportista exitoso, que lo vemos cuando sale campeón, cuando llega a la meta, cuando levanta una copa. Entonces ese es un poco el trasfondo y bueno, por suerte lo vengo disfrutando este camino. Bien, ¿y qué tan importante crees que es la mentalidad en el éxito dentro del ámbito del deporte? A mí me gusta verlo como un auto y yo creo que la mentalidad es el motor. La mente, la cabeza, como queramos llamarlo, como queramos englobarlo, es el motor. Después están las ruedas, el asiento, todo lo otro, pero sin el motor no arranca, sin el motor no anda. Entonces, me parece que es un poco lo esencial, lo primordial, lo elemental, la mente, la cabeza. Me parece que es así y esto lo digo desde mi experiencia personal como jugador y después, como ustedes dicen, entrevistando a deportistas y trabajando con deportistas también. Es lo que te va a hacer mantenerte, lo que te va a hacer lograr una carrera. Para que se entienda el caso del futbolista, una carrera de 15 años en alto rendimiento, que es lo más difícil, es la mentalidad es lo que te va a mantener en ese nivel de elite, pero sí, que por supuesto tiene que ir acompañado de lo físico, del descanso, de la alimentación, sin dudas, pero creo que la mentalidad es como dentro de la pirámide lo que está más arriba, ¿no? Está clarísimo, sí, ahí ya dijiste un poco el tema de mantenerse, esa vigencia, capaz lo podemos charlar más adelante y demás, pero hay deportistas, no sé, como Cristiano Ronaldo, que tiene 40 años, está en la Eurocopa metiendo goles, es impresionante, y muchos se los adjudican a su cabeza, ¿no? A su mente. ¿Cómo puede ser, cómo ves vos la importancia de esta mentalidad a nivel de poder mantenerse durante el tiempo? Bueno, yo creo que muchas veces pasa que el deportista se enamora del trofeo, del logro, de la copa, cuando en realidad tenemos que enamorarnos del proceso, tenés que amar el proceso. Cuando digo el proceso, digo enamorarte de que te duelan las piernas, de que te va a costar, de que no vas a tener ganas, de que va a ser con frío, con calor, etcétera, etcétera.
Y después cuando te toca salir campeón, a mí me gusta llamarle los picos de la carrera, ¿no? Cuando debutás en primera, cuando haces un gol, cuando salís campeón, sea cual sea la disciplina, es simplemente un mimo a todo el laburo que venís haciendo. Entonces, en definitiva, lo que te va a mantener, como el caso de Cristiano Ronaldo, me parece que es enamorarte de la rutina del deportista. Del día a día, ¿no? Del día a día, de que tenés que privarte de un millón de cosas, pero bueno, en algún momento también el trabajo paga y ahí es cuando decís, bueno, me lo merezco, lo vengo buscando, lo vengo atrayendo y eso me parece que es lo más gratificante para uno como persona, ¿no? Bien, bueno, nosotros hemos hablado también un poco de la mentalidad junto a Santiago Alfaro. Y su punto de vista era que, bueno, que la mentalidad en parte es algo que uno viene de fábrica o que te lo enseñan de muy chico y que realmente si no lo tenés en la infancia es muy difícil desarrollarlo en una edad más tardía. ¿Vos creés que la mentalidad de un atleta es algo que se puede aprender poco a poco o que uno nace con? Creo que no hay un plan perfecto o un plan modelo. Se nace o se hace también. En definitiva, hablo como mi experiencia como deportista. Yo cuando en etapa de formativas, y eso que me tocó pasar por distintos clubes, te van enseñando lo técnico, lo táctico, más o menos aprendés cómo alimentarte, más o menos cómo descansar, pero la mentalidad en mi caso fue como andás haciéndote, vas haciendo vas forjando tu chaleco antibalas, vas haciendo tu coraza, nadie te lo enseña y te vas haciendo. Está en uno justamente recurrir a un profesional o simplemente de día meterte en internet y buscar información. Me parece que hay como los dos, puede ser como las dos opciones. Quien nació con eso, bienvenido sea a explotarlo, entender también que la fortaleza mental es un continuo aprendizaje, no es que, bueno, soy fuerte en mentalidad y ya está. Pero también se puede hacer, se puede ir construyendo, se puede ir puliendo, pero creo, como te digo, que sí, lo podés traer también con tu sistema de valores, lo que te inculcaron en tu casa, también muchas veces viene de la mano con si tu padre o tu madre fueron deportistas, que capaz que te pueden trasladar algo, o si no te vas haciendo, pero me parece que no hay un único camino y la base de todo esto es el autodescubrimiento y el autoconocimiento también. Claro, bien, y nada, nosotros sabemos, como te presenté, que habías charlado con muchísimos atletas de alto rendimiento. Imagino que hay muchos valores, por ejemplo, no sé decirte, compromiso, disciplina y distintos valores que la gran mayoría comparten o varias cosas que tienen en común, digamos, como para terminar siendo exitosos, ¿sí? ¿Qué valores crees que son fundamentales de estos deportistas que hacen que logren el éxito? Mirá, el primero que capaz que les sorprende esto, me ha pasado que me impresiona mucho la puntualidad. Yo de los 48 episodios que van saliendo, ninguno llegó tarde. Creo que el que llegó 2 minutos tarde me avisó, me pidió perdón en camino, fue tipo, voy a llegar 2 minutos tarde, discúlpame. Pero claro, Qué interesante, no esperaba esa respuesta. Claro, es que es un punto en común y ahí te das cuenta. Vos si quedás con un deportista de alto rendimiento a las 5 de la tarde, 5 menos cuarto va a estar en la puerta, dalo por hecho. Entonces, eso como punto inicial. Y después yo creo que también entender que de lo que nos tenemos que agarrar es de la disciplina y no de la motivación. Porque hacer algo motivado es facilísimo. O sea, vos firmás en un nuevo equipo, empieza la pretemporada, ahí vas con todo, nuevo equipo, nuevo desafío. Ya después pasa una semana, 2 semanas, te duelen las piernas, ya ves que no vas a jugar tanto, hay otro antes que vos, bla, 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 bla. Y ahí es cuando decís, bueno, la disciplina es lo que me tiene que mantener y la disciplina es lo que me va a dar justamente un retorno a largo plazo. Entonces sí, creo que el punto en común es entender que la motivación es eso efímero, frágil, que a veces está, a veces no está. Bienvenido sea si viene, pero si no viene, lo que te mantiene es la disciplina. Entonces creo que va un poco por ahí y el punto en común es ese, entender que sí, cuando salís campeón es todo color de rosas, pero también son más las fotos que no se sacan que las que se sacan. Entonces creo que agarrarse de eso, de la disciplina, de la constancia, del día a día, vuelvo a la frase del inicio, de enamorarse del proceso, que si bien suena lindo, hay que ponerlo en práctica y creo que hay que ganar las batallitas mentales, que eso es un poco lo que nos va a hacer salir en las fotos finales. No sé si me expliqué. Sí, claro. ¿Y cómo se puede trabajar la disciplina? ¿Cómo se entrena la disciplina? Saliendo de tu zona de confort, eso para mí es el título. ¿Cómo salir de tu zona de confort? Cada uno lo sabe. Si te cuesta levantarte temprano, bueno, obligate a levantarte temprano y hasta incluso más temprano. Si te cuesta levantarte a las 7, ponete la alarma a 6:30, demostrate que podés con el entrenamiento. Por supuesto, haciendo lo que pide el profesor y un poco más, corriendo lo que pide el entrenador y un poco más, y así constantemente. Y puede ser que hasta, perdón, te acordé, pero puede llegar a ser subjetivo, ¿no? O sea, justamente salir de esa zona de confort, capaz que confort es una cosa para uno y otra cosa para otro, obviamente es contexto dependiente.
independiente, pero seguro sabemos cuál es nuestra zona de confort, de forma que podemos autoobligarnos a intentar siempre estar por arriba de eso, ¿no? 100%. Obligarnos a ese extra, como decís. Imagino que en tu caso de deportista también profesional lo vivís en el día a día. Contanos como un poco esa faceta de basquetbolista que, bueno, aprendiste a forjar esa disciplina. Bueno, yo creo que salir de tu zona de confort, como vos decís, cada uno lo sabe y no tiene por qué ser algo extraordinario, puede ser algo ordinario, algo cotidiano. Por ejemplo, una de las cosas ahora puntualmente que yo me puse como objetivo para salir de mi zona de confort es no agarrar el celular cuando el semáforo está en rojo. Que era algo que yo tenía automatizado. Era Yo también. Sí, y nos pasa celular en rojo, semáforo en rojo, celular. Y muchas veces tenés un mensaje, muchas veces no, y ya entraste a algo que decís, no me dio nada, y fue como justamente, en mi caso, y creo que es un poco la generación en la que vivimos hoy día, que estamos bombardeados de información, es tratar de hacer, sea cual sea la actividad, que te conecte con el aquí y el ahora, o sea, el momento presente. Si te conecta con el momento presente, bienvenido sea. Eso por lo menos mi caso de verlo. Como hablábamos fuera de cámara, ustedes me dijeron para venir a grabar y yo no me puse nada después. Y si esto dura media hora, 2 horas o 3 horas, yo ya avisé, ya dejé todo ordenadito, todo planeado para vivir este momento presente. Y me parece que eso es un poco la clave de todo, que los distractores van a aparecer y estar nosotros, bueno, no distraernos con eso, ¿verdad? Bien, volviendo a la pregunta de la disciplina y cómo podemos entrenarla. Bueno, nombraste que hay que salir de la zona de confort. Por lo general es muy difícil. O sea, por ejemplo, mañana, como vos pusiste el ejemplo de la meta de despertarse más temprano. Mañana voy y me pongo la alarma a las 6:30 o 6:40. Es difícil atrasar la alarma una vez que suena, cuando es la primera vez. Claro. ¿Qué tips nos puedes dar o qué se te ocurre para que esa primera vez, ese cambio esa salida de zona de confort sea exitosa y no sea un fracaso más? 100%. Es difícil y de eso se trata. Va a ser difícil y ya me adelanto a ese ejemplo. Te va a costar, no vas a querer. Tu cerebro, tu mente te va a decir, aplazala, no pasa nada, o no tenés nada que hacer, no te van a echar de un trabajo porque capaz que ese día que te pusiste la meta de levantarte temprano era levantarte a no hacer nada importante, era simplemente a levantarte. Entonces, claro, entender que lo que nos hace evolucionar es eso, lo difícil, lo que te cuesta, lo que el primer pensamiento que se te viene es, ya fue, no pasa nada, no se entera nadie. O sea, nuestra mente lo primero que nos va a decir es negociar con vos mismo. Autosaboteate, ¿no? Exactamente, no vas a tener a alguien que te diga, dale, levantate. No. Hay 1,5 millones de tips, pero puede ser, como te digo, dejar el celu capaz un poquito más lejos, comprarte un despertador y dejar el celular, pero siempre tratando de que no involucre a terceros, no decirle a tu madre, che, vení, levantame, que está buenísimo, pero esto es algo con vos mismo, ¿me entendés? Entonces, puse el ejemplo del despertador, pero puede ser cualquier cosa. No nos tenemos que ir a un extremo de bañarnos con hielo 10 minutos, sumergirnos en hielo, que no digo que esté mal, pero no tiene por qué ser el extremo a priori. Sí, capaz que es, no sé, durante la semana, no sé, no pedir delivery y cocinar siempre. Bueno, me lo pongo en el celular, me lo pongo atrás de la puerta, donde yo lo vea siempre y entender que ese objetivo depende 100% de mí. Y cuando vos vas logrando objetivos que dependen 100% de vos, se vuelve un círculo vicioso y decir, oh, puedo. Entonces, nos encanta hablar de confianza, la confianza. Bueno, ahí ganas confianza. Cuando te vas demostrando con cositas cotidianas que podés. Que después, si sos una persona que compite, un deportista, se va a ver trasladado y se va a ver reflejado en cancha. Pero lo empezaste a trabajar con cositas cotidianas para después ir por objetivos más grandes. Ahí está, me encantó cómo lo cerraste, de que es tal cual, como te vas autoconvenciendo que realmente podés, te vas como mostrándote a vos mismo, demostrándote a vos mismo que podés con esas cosas. Y cómo justamente que hablamos de ese motorcito al principio que termina trasladándose a lo que es la parte deportiva, porque todo esto que estamos hablando justamente está buscando forjar, si lo pensamos como un motor, no sé, las bielas o lo más interno para que después el auto funcione, corra bien, se recupere, o sea, todo lo mismo trasladado al deporte. Yendo capaz que un poquito más hacia lo que es deportivo, ¿cómo podemos hacer esas cosas? O sea, todo lo que es la parte mental, ¿cómo se termina traduciendo al aspecto deportivo? ¿Cómo te puede cambiar un mal día, por ejemplo? O contarnos esa faceta capaz más deportiva. Bueno, a ver, ahí está bueno entender que los deportistas, y hablo los deportistas profesionales, somos unos afortunados. Tenemos que estar agradecidos que hacemos lo que nos gusta. A mí siempre me gusta decir esto, que yo voy a jugar al básquetbol toda mi vida. Toda mi vida voy a jugar al básquetbol, ya sea en el patio de mi casa, en un cumpleaños con mis amigos, o profesionalmente en delante de la arena, o en cualquier lugar. Está en mí entender y aceptar que soy un afortunado. Y todo lo que venga, bienvenido sea. Muchas veces como deportistas nos ponemos en un
en un lugar de privilegio que muchas veces es provocado por la sociedad, ni le digo un futbolista, ¿no? Que capaz que la sociedad los hace creer que son unos héroes, que muchas veces lo son, pero entender que también nos pasan cosas malas, también tenemos momentos difíciles, también hay un montón de cosas que no están buenas, pero dentro de lo que nos gusta, dentro de lo que elegimos y dentro de lo que elegimos que nuestra vida lleve ese rumbo. Entonces, en definitiva, todo lo que venga con la carrera, bienvenido sea. Volviendo a la pregunta, una de las cosas que me ha demostrado el podcast en estos 40 y pico de episodios que han pasado de distintas disciplinas es que como jugador de básquetbol, no me falta nada. Viendo capaz que un boxeador, un atleta, un remero que tiene que salir a buscar sponsor, yo tengo todo en regla. Cuando viajé por distintas partes del mundo, es a tal hora en el aeropuerto, te bajás en el aeropuerto, vas al hotel, se encargan de todo. Entonces como que también bajás un poquito y decís, no me puedo quejar más. Pero sí, creo que también todo lo aprendido en mi caso, en los libros y lo aprendido todos estos años, me hacen a que ponga el foco, como te digo, en el día a día, en disfrutar del proceso, en que va a ser frío, va a ser calor, tenés que entrenar, no lo podés negociar, y ahí está un poco el clic que te hace disfrutar de la carrera, ¿no? Bien, volviendo a bueno, lo que has aprendido en estos podcasts, en estas charlas con estos deportistas tan exitosos. Además de la disciplina, obviamente creo que es un gran pilar la disciplina. ¿Hay otras aptitudes que hayas visto que tienen en común estos deportistas que pueden ser algo que crees que ayude en el éxito dentro del ámbito deportivo? Sí, la gran mayoría, todos y todas los que han pasado, yo creo que el punto en común es que son personas que compiten. Y la persona o el competidor es un reflejo, es una extensión de cómo sos afuera, de cómo sos en tu casa. Muchas veces me pasa que hay gente que dice, no, yo tengo disciplina para esto, pero para esto no. La disciplina es una. Si vos tenés disciplina para entrenar, tenés que tener la disciplina para hacer lo que te planteaste hacer y lograrlo. Que en definitiva, cuando te planteas hacer algo, tiene que ir de la mano con la disciplina que practicás. Puede ser, por ejemplo, aprender un idioma, ¿no? Muchas veces me encanta esto de escuchar a los deportistas que, bueno, ¿en qué otra cosa ocupás tu mente? Ya sea estudiando algo, una carrera universitaria, o un hobby, o algo que no tenga nada que ver. Y hay un punto en común, es que todos tienen algo. A mí, por ejemplo, me encanta el básquetbol. Le hablábamos fuera de cámara que hace poco me picó el bichito de las artes marciales y me encanta. Y el trasfondo que le doy también es, bueno, no pienses tanto en básquetbol. Es otro deporte, es verdad, pero sabemos muy bien que no tiene nada que ver. Y creo que eso es lo que me atrapó. Estar cuando hay una cartelera que me encanta, estar atento, mirar, estudiar los distintos competidores. Y eso como fue un poco lo que me enganchó. Y dejo de lado el básquetbol, que ya bastante pienso en básquetbol. Entonces creo que el punto en común es eso. Todos tienen su hobby, su escape, para no pensar 100% en la disciplina. Claro, y ¿qué nos puedes contar? Capaz que has aprendido alguno puntual que digas, ok, esto realmente me llevo esta entrevista porque me cambió capaz para futuro mi obrar en el deporte o mentalidad capaz. Bueno, se me viene a la mente hablando con Micaela Prajamian, que hace taekwondo. Creo que hace lucha y también ha hecho taekwondo, que él habla de justamente de las cosas que él disfruta, que ha aprendido a disfrutar, como por ejemplo sentarse a mirar un atardecer, que capaz que nosotros estamos mirando un atardecer y lo primero que hace es sacar una foto, mirar el celu, grabar, no digo que esté mal, pero fue como mirar un atardecer, y fui como a mirar un atardecer y también traté de conectar con eso bueno, de lo lindo, ¿no? Que no. Ahí me despertaste enseguida un recuerdo de Aníbal, que Aníbal dice, bueno, cómo no disfrutamos de esas pequeñas cosas, que bueno, está un poco el cliché, ¿no? Y lo que charlamos de hay que disfrutar, no sé, el agua y demás, pero bueno, como lo tenemos cotidiano, lo súper... pasamos por alto, nos acostumbramos. Yo creo que es cambiar la gratificación instantánea que te da capaz que la torta de chocolate, el entrar a TikTok una hora. No digo que esté mal, pero es esa gratificación instantánea todo el tiempo, esa dopamina barata, por la gratificación final, que es justamente poder, como hablamos del caso de Aníbal, que es un fenómeno, correr horas y horas, kilómetros y kilómetros, días y días. Y ahí cuando decís, me siento realizado, cambié todo, el comerme una torta, comerme una hamburguesa, pedirme una pizza, por lo final, que es lo que te llena verdaderamente, ¿no? Él decía... ¿Sabes lo que vale un vaso de agua cuando yo estaba corriendo en el desierto? O sea, eso es como... No te lo podés ni poner a pensar, pero es una locura. El último entrevistado que tuvimos de trail que contaba de lo que es un baño caliente cuando estaba en la Patagonia corriendo 100 kilómetros. ¿Sabes lo que es un baño caliente en ese momento? Y nada, lo tenemos todos los días. Y como que llegar a tu cuerpo a esos extremos después te hace disfrutar un poquito más esas cosas cotidianas, por así decirlo. Para darle un poco de contexto a la gente que nunca vio y ha escuchado a Aníbal Lavandeira, es un ultramaratonista extremo. Ha corrido 700 kilómetros sin parar en menos de 6 días.
Nada, para que tengan una idea, porque estamos hablando de él y capaz que la gente no sabe. Nada, es un corredor de ultramaratones extremas, incluso, que corre en situaciones muy complicadas en la naturaleza. Así que bueno, creo que sí, no hay nadie que sepa más de disciplina que Aníbal Lavandeira, es increíble. Yendo al sufrimiento, a la incomodidad, y sacando de que has nombrado que te estás interesando mucho en las artes marciales, hay deportistas como es Charles Oliveira, que hace poco peleó contra Topuria, que salió de su infancia desde un entorno muy fuerte, digamos, y capaz que muy sufrido. Charles Oliveira nació en una de las favelas de Sao Paulo, en un momento muy fuerte, incluso nació con problemas físicos. Y bueno, terminó siendo hoy en día uno de los mejores peleadores de artes marciales en su categoría, incluso fue campeón mundial. ¿Crees que el sufrimiento o la incomodidad tiene un rol importante en forjar una buena mentalidad que genere éxito en el deporte? Sí, 100%. Puede ser producto de que te tocó atravesarlo o producto de haberlo buscado. Cuando hablamos de zona de confort, que lo hablamos recién, bueno, ¿qué es zona de confort? Es esa zona que mentalmente nos da alusión a seguridad, ¿no? Yo estoy tranquilo, yo estoy bien acá. Cuando decimos salir de la zona de confort, es no para quedarse siempre afuera, es para que esa zona de confort sea grande. Habla Luis Escola de sentirte cómodo en la incomodidad. Vuelvo a lo de disfrutar el proceso. ¿Te van a doler las piernas? ¿No vas a tener ganas? Bueno, es lo que hay. Y son 20 años así, y ojalá que sean 20 años y no 2 o 3, ¿no? Da igual. Sí, también compartiendo un poco de lo que era la pregunta, más de vuelta por el lado de un contexto dependiente. Vemos muchos deportistas estrella que nacieron de un lugar súper, no sé, mismo de vuelta Cristiano Ronaldo o Messi, o contextos que eran difíciles. Mike Tyson, pero cantidad de, por no decir la mayoría, que salen de un contexto difícil. Ahí creo que hay un punto, hay una cierta relación de, si pasé todo esto, ¿cómo no voy a llegar al tope o a lo máximo que pueda? Se dije que hay una parte, digamos, capaz de ese contexto dependiente que puede influir en que ellos hayan obligadamente a forjarse esa mentalidad. 100%, pero también el mensaje quiero que sea que para el que no le tocó atravesar eso, no le tocó tener una infancia dura, también lo puede hacer y también puede desarrollar esa mentalidad, como con esto que hablamos. Capaz que lo que pasa a una persona que nunca tuvo nada, cuando lo tiene lo valora más, bueno, pero el que capaz que ya nació teniéndolo, para que se entienda, también puede entender la importancia de las cosas cotidianas, de lo ordinario, para que se entienda. Entonces sí, puede haber un punto en común, pero vuelvo a la respuesta de que no hay un plan perfecto, no hay un camino solo y únicamente correcto, te vas haciendo, te vas forjando, y en definitiva también eso es lo lindo del deporte, de la vida, que no hay un secreto, unos tips para lograrlo. Simplemente la base de todo es descubrirte, conocerte y en base a eso ir proyectándote. Sí, también cabe destacar que estas son las historias que más conmocionan, ¿no? Porque como están esas historias que sale gente de lo más bajo posible a lo más alto, se ocultan todas las historias de la gente que nació en lo más bajo y sigue estando en lo más bajo. O también la gente que nació de una forma privilegiada y ha logrado éxito también, o no. O sea, siempre es... Sí, como hay casos y casos, pero claro, como resuenan más los casos que son más llamativos por lo que ya hablamos, se suele hablar más de esos casos. Creo que también hay algo que lo que es el entorno también puede influir, o sea, obviamente el contexto de familia, vida en general o lugar geográfico donde nacemos y demás, pero creo que en la palabra entorno engloba también amistades y mucho todo lo que nos rodea. ¿Crees que el entorno también puede llegar a ser determinante? 100%, y cuando hablamos de entorno también hablamos de redes sociales, porque en definitiva pasa a ser un entorno. Total. El contenido que vos consumís, la gente que vos escuchás, pasa a ser un entorno. Pero el concepto, yo creo que hace poco vi algo que decía algo así como: ¿cuánto es 5 más 5? Yes. ¿Cuánto es 6 más 4? ¿Cuánto es 12 menos 2? ¿Cuánto es 5 por 2? ¿Cuánto es 20 menos...? Bueno, para llegar a 10 hay 1.000.000 de caminos. Lo importante es entender que no hay un camino perfecto y que si el de al lado está haciendo esto, no quiere decir que a mí me sirva. Por algo capaz que hoy en día con la información que hay, que tenés en mi caso como jugador de básquetbol, la rutina de LeBron James, la de Curry, a mí no me sirve, me parece mucho, no tengo las instalaciones que tienen ellos, entonces no quiere decir que yo no pueda llegar al nivel que yo me proyecto.
En definitiva, tengo que ver qué me sirve a mí y de qué manera me voy conociendo, me voy proyectando y entender, justamente como dije anteriormente, que la fortaleza mental es un continuo aprendizaje, va evolucionando y cuando crees que estás bien, la vida te pone otro obstáculo y bueno, está en vos tener las herramientas para atravesarlo de la mejor manera. Sí, 100%. Y en eso de las redes sociales, sentís que de vuelta es algo que influye muchísimo o puede llegar a terminar por derribar, por así decirlo, una carrera de un deportista profesional. 100%, y es algo que ninguno ni ninguna está por fuera. En mi caso, como les contaba, yo dejé las redes sociales hace un tiempo. Y quieras o no te llega porque me pasó de ir a la peluquería, me contaron, viste esto, fui al grupo de amigos, vieron esto. O sea, si no te llega a vos, te va a llegar por un familiar, por un amigo, que te quieren ayudar o simplemente lo hacen porque lo tienen automatizado, pero ninguno escapa de eso. Muchas de las cosas que a mí me gusta trabajar con los deportistas que trabajo no es dejar las redes sociales como hice yo. Eso me sirve a mí, no quiere decir que te sirva a vos. Ahora, usá las redes sociales para consumir contenido que te da un retorno. Decir, bueno, ¿contenido de qué me gusta? Bueno, me gusta, no sé, la gastronomía. Bueno, seguí chefs, seguí personas que den recetas, seguí personas que hable de eso. Bueno, ok, consumí eso. Porque si vos lo dejás al famoso algoritmo, ¿no? Que vos capaz que consumís boludeces para que se entienda, no te termina dando nada. En cambio, cuando vos pones el foco de atención en un lugar específico y en algo que si vos esto me gusta, me sirve, me da justamente un retorno, ahí empezás a agarrar el gustito, pasa a ser más aburrido, porque capaz que querés lo que el algoritmo, ¿no? Que es eso que te va a distraer. Pero en definitiva empezás a darte cuenta de lo importante que es el celular, que todos tenemos, no existe, o sea, son pocas las personas en el mundo que hoy no pueden contar con un celular, pero es entender que ese celular tiene que ser una ayuda, que vos lo controlás a él y que él no te controla a vos. ¿Se entiende el mensaje? Sí, aparte lo que está buenísimo es que vos tenés como un mix de, bueno, que también tenés una especialidad en lo que es el coaching deportivo y vivís eso también, porque ahí mismo lo que también hablamos afuera de cámara, que estás activamente siendo deportista profesional. Entonces hoy día, no es que jugaste hace 50 años al básquet, hoy día te llegan esos mensajes, hoy día te pasa eso, ¿no? Contanos un poco de tu experiencia justamente con las redes sociales o por qué, digamos, preferiste dejar por completo lo que son las redes. Bueno, en mi caso, como les decía, tengo el podcast que me lleva, como ustedes saben, lo que es esto, un montón de tiempo. Sesiones de coaching deportivo que por suerte cada vez se suma más gente. Soy papá de 2 nenas, una de 9 meses y una de 3 años. Bueno, por supuesto soy esposo, soy hijo, tengo un montón de amigos, soy jugador profesional de básquetbol. Y a eso yo le sumaba Instagram, Twitter, TikTok y Facebook, porque tenía las 4. Y WhatsApp, por supuesto. Y era como, yo no puedo estar jugando con mis hijas y estar con el celular o saliendo del partido derecho a ver si me habían seguido, si me habían dado me gusta, si me habían etiquetado. No digo que esté mal, digo que a mí me estaba consumiendo mucho tiempo, mucha energía y me sacaba, como dije anteriormente, el momento presente. Yo estaba jugando con mis hijas y estaba pendiente del celular y fue algo que dije, che, esto yo lo quiero cortar. Mis hijas nunca van a ser tan chiquitas como son ahora y quiero disfrutarlo. Entonces, lo que yo, capaz que el ideal sería, no sé, usarlo solo media hora por día. En mi caso fue, borro Instagram, borro Twitter, borro Facebook, borro TikTok. Borré las 4. Y bueno, es lo que a mí me ayudó. Porque como te digo, también está eso de que cuando jugás bien, pones tu nombre. Cuando jugás mal, también pones tu nombre. Entras a los comentarios, entras a ver. Y era como que me estaba metiendo veneno en mi cabeza que no quería. Cuido mucho el material que consumo hoy día. Entonces, nada, también es verdad que al dejar las redes sociales, empecé a consumir más libros, empecé a consumir más podcasts, empecé a consumir cosas que, bueno, que me van nutriendo y que hoy día me gusta también ir compartiendo esas herramientas con la gente que interacciono, ¿no? Bien, volviendo a la disciplina, porque si no me equivoco, para la mentalidad de un deportista el éxito es un pilar clave, como ya hablamos. ¿Hasta qué punto crees que es necesaria la disciplina? ¿Hasta qué punto crees que se transforma en algo que capaz que no es tan positivo para el resto de la vida de un deportista? ¿Dónde está esa línea fina? A mí me gusta la disciplina, o capaz que te tomo el concepto de autoexigencia, ¿no? Que muchas veces vienen y me dicen, no, yo soy muy autoexigente. La autoexigencia es un superpoder. Imagínate que vos tenés el superpoder de teletransportarte. Y haces así y estás en Italia, haces así y estás en Grecia, haces así y estás en Estados Unidos, bien. Y estás recorriendo el mundo y estás loco de la vida con tu superpoder. Haces así y estás en la mesa con tu familia. Ahora imagínate que ese mismo superpoder vos lo usás para hacer así, estar en la bóveda de un banco, robarte toda la plata e irte a tu casa. El mismo superpoder lo estás usando no para algo favorable, sino para cometer un delito. Entonces justamente eso es lo que yo intento de que vean los deportistas con los que trabajo, que la autoexigencia, la disciplina es un superpoder. Está en vos utilizarla a tu favor. Está en vos entender que te podés permitir
¿Comerte una hamburguesa? ¿Comerte una torta? ¿Salir con tus amigos? Claro que sí. Todo en su sano juicio y todo dependiendo hacia qué estás apuntando, hacia en qué momento del campeonato, del torneo, de la competencia estás. Pero creo que justamente, como vos decís, no tenés ni que pasarte para en un extremo porque no es sano, ni tampoco decir, bueno, ya voy a tener tiempo de cuidarme cuando sea más grande. Es como dijiste, una línea muy fina entre lo que querés y cómo haces para que las posibilidades aumenten de que eso suceda. Sabiendo que nadie te asegura nada. Porque no es que te cuidás 100% en esto, haces 100% en esto y no se vas a jugar en Europa. Capaz que no se da. Pero en definitiva, haciendo esto es lo que te va a dar la sensación de mirar para atrás y decir, bueno, no lo logré, pero me vacié. Lo di todo, agoté todo tipo de recursos, tiré todas las balas que tenía en el cartucho, no se dio, bien. Lo intenté y con eso me quedo tranquilo conmigo mismo. No tenés nada para reprocharte, ¿no? Porque eso creo que es de las peores sensaciones como deportista que te podés quedar, de haberte quedado con un 10% en el tanque. Exacto. Eso es como, tenés que salir vacío, ese concepto está buenísimo. Hablando también un poco de esto, del tema, bueno, por ahí de la victoria o cuando apretás mucho para poder llegar a cierto objetivo, se habla mucho de la visualización. De vuelta hablamos de Ilia Topuria, que bueno, veníamos hablando un poquito de lo que era fuera de cámara y demás, cómo consiguió esa victoria y cómo este deportista, antes de llegar a la pelea, que es un deportista, la mayoría deben conocerlo, pero es un deportista de MMA, de artes marciales mixtas, que bueno, ahora salió por segunda vez consecutiva campeón. El loco antes de pelear ya dice que ganó, porque dice, ya hice todo el trabajo que tenía que hacer, y justamente está relacionado con lo que veníamos hablando, de no hay opción de que yo no gane. También esto va ligado a lo que es la visualización. Él se ve ya ganador, él siempre habla como él que ya ganó. ¿Crees que la visualización es una opción interesante de tener en cuenta para poder llegar a ser victorioso en el deporte que sea? Como les decía, a mí hace un tiempito me picó el bicho de la UFC, me considero hoy fanático, no experto porque me falta un montón, pero sí que me encanta y soy fanático. Y creo que el boom de Ilia Topuria fue el que me hizo como engancharme más. La primera pelea con Volkanovski, después con Holloway, ahora con Charles, es como que la viví mucho. Y hasta incluso ahora un jugador, Tute Kunze, que le mando un saludo, me regaló el libro de Ilia Topuria, que lo estoy leyendo. Y yo creo que hay como 3 reglas que son ser, hacer, parecer. Y no puede faltar ninguna, ¿no? Vos tenés que ser lo que dice Ilia Topuria, lo dice porque lo es, porque realmente lo es. Hacer el trabajo que hablamos, desde lo más minucioso en su caso, de recorte de peso, todo lo que sabemos que implica, hasta, entrenar y eso. Y después parecer, exactamente, entra la visualización. Bueno, si vos hiciste los primeros 2 puntos, estás listo para parecer. Cuando visualizamos algo, lo que pasa es que nuestro cerebro a la hora de hacerlo está como unos muy milisegundos anticipado a lo que se viene. Y las señales que le llegaron fueron positivas. Vos te visualizás levantando el cinturón, o victorioso, o previo en la pelea. Pero yo creo que la visualización es un punto muy importante, pero también entender que no es mágico. Si vos no te levantás a entrenar, si vos no vas a hacer pesas, si vos no estirás, si vos no todo ese trabajo de la visualización no es mágica. Sí es un complemento, sí es algo que ayuda, pero en definitiva, Topuria, a mí lo que me pasa con él es que me transmite una seguridad que es impresionante, que atraviesa la pantalla. Y es admirable esa seguridad con la que él habla, con la que él dice las cosas, que el único, por lo menos que a mí me transmite esa seguridad en otra disciplina, es Cristiano Ronaldo. Que muchos capaz que le llaman ego, pero en realidad es un ego interno tremendo que lo que hace es que te potencia dentro de la cancha, dentro de la jaula. Entonces, en definitiva, lo de Topuria es impresionante. Como les digo, yo no soy experto en la materia, sí soy fanático y me pasa que desde que salió el boom de Topuria, hace ya un par de años por lo menos en mi caso, lo vengo estudiando a full, me apasiona mucho su manera de ser. Pero no es fácil. Y Ilia Topuria justamente lo que habla es eso. Lo más difícil son las batallitas mentales. Cuando te duele ir, cuando te cuesta ir, porque después, cuando salís campeón o cuando ganás el cinturón, es fácil estar motivado y después volver, ya sos campeón y ya lo lograste, pero en definitiva creo que el concepto es ese. Ser, hacer, para después parecer. Claro, o sea, siento como que la visualización en sí no es una herramienta, sino como es el resultado de todo el trabajo, ¿no? Si no está el trabajo, la visualización, como decís, no es mágica, o sea, no es nada. La visualización es el resultado de todo el trabajo que hiciste, diste todo, para que realmente estar seguro de que vas a ganar o estar
lo máximo seguro de que vas a ganar. ¿Por qué? Porque hubo todo ese trabajo. O sea, es un resultado, la visualización, no una herramienta para lograrlo. Es como, para que se entienda, es como la creatina. Si vos tomás creatina y no entrenás, Claro. no pasa nada. Sí, igual yo creo que de acá se pueden llevar cualquier persona que es deportista o también lo puedes aplicar en cualquier casi ámbito de la vida, que si te visualizás el día anterior, habiendo ya sabido que metiste el trabajo adentro, ¿no? Como nosotros decimos, la plata en el banco, o sea, haber metido... está bueno el día antes visualizarte ganador, visualizarte, no sé, cumpliendo ese objetivo, llenando ese examen, ganando el cinturón, lo que sea que vayas a hacer al otro día, como pensarte como que ya lo estás haciendo. Creo que en esa parte, en alguna parte contribuye, como que, no sé si esa tranquilidad mental o llamarla como sea, pero se termina transmitiendo después bueno, cómo repercute en vos siendo deportista, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Puede ser que sí, pero a la vez puede ser contraproducente. Porque si vos la noche anterior a la pelea estás pensando en la pelea, capaz que te pasás de rosca y no pegas un ojo. ¿Me explico? O sea, el ideal, y Topuria lo debe saber más que nadie, es ir paulatinamente. Topuria capaz que lo pensaba, proyectaba, pero también se visualizó pelea a pelea. ¿Me explico? No hacer algo extraordinario antes de un partido o una pelea por el título, para que se entienda. Pero entender que ver vos conociéndote en el proceso, bueno, me sirve esto, me sirve la noche anterior, me sirve la tarde anterior, porque la noche quedó muy pasado de rosca, me sirve el mismo día. Justamente, la base de todo creo que es el autoconocimiento y entender que son herramientas, pero no son nada es mágico, ¿verdad? Nada mágico. Sí, totalmente. Bueno, sabemos que fuiste hace poco campeón con Nacional, con tu equipo. Primero, felicitaciones por eso. Gracias. Y sabemos que es un trabajo en equipo, obviamente. Así que bueno, queríamos preguntarte un poco de cómo se entrena la mentalidad en el sentido de grupo o de equipo. Bueno, gracias. Sí, hace poco ahí salimos campeones. Habíamos salido campeones de la Sudamericana en diciembre y hace poquito ahí de la Liga Uruguaya. Contentos por eso. La verdad, yo creo que no sé si están entrenar la mentalidad como lo que pasa en los deportes colectivos, por lo menos en los que me has tocado integrar. El ideal sería que haya un profesional, que haya un experto en coaching, que haya un psicólogo deportivo, que haya herramientas semanales, mensuales, pero que sea un trabajo específico. Me parece que es más involuntariamente e inconscientemente. ¿Cómo se entrena la mentalidad? Y bueno, entrenando al máximo, en mi caso, un deporte 5x5, los 10, ¿no? Los 10 entrenar al máximo. Ahí estás desarrollando la mentalidad. Después también está mucho en lo que te pueda brindar el entrenador, volviendo a la zona de confort, de ponerte objetivos que sean difíciles. En mi caso, como jugador de básquetbol, meter 10 libres seguidos. Y bueno, no te digo que es dificilísimo, pero tenés que estar. Y agarrás el 7 y vas 7, 8, 9, erraste, volvés a 0 y así, constantemente con eso. Entonces me parece que la mentalidad se va desarrollando individualmente para colectivamente. Lo que tiene que entender el jugador es que los objetivos grupales están por encima de los individuales. Y los individuales no tienen que ir de la mano con los grupales, ¿no? Si yo me propongo hacer 30 puntos por partido y no es lo que el equipo necesita, ahí ya va a empezar a haber una interferencia que no queremos. Me parece que en cuanto a nivel grupal, lo importante es convencerse como equipo de que podemos. Nosotros Nacional, cuando empezó el campeonato, no éramos favoritos. No éramos capaz que ni top 3 de favoritos. Pero desde la primera práctica nos convencimos de que podemos. ¿Por qué? Porque entrenamos como unos caballos, porque estamos unidos, porque tenemos buen grupo, ok, lo fuimos alimentando ese convencimiento, ¿no? Pero creo que también como deportistas colectivos de deportes individuales y deportistas individuales tenemos mucho que aprender y más que nada con esto que te digo, con la mentalidad. A mí me encanta ver tenistas, que es un deporte muy, muy mental, muy de cabeza y bueno, ahí he ido forjando mi mentalidad aprendiendo de deportes individuales también. También, bueno, creo que en esto cumple un rol importante lo que son las personas que llevan al equipo, ¿no? O sea, todos hablamos de mentalidad, está bueno que cada uno trabaje en su mentalidad por sí solo, o que el psicólogo tenga un ratito para cada uno, pero es difícil, obviamente, a menos que sea un club muy profesional, que tenga como para brindarle esas herramientas a cada uno individualmente. Pero sí me parece interesante esos pilares o esas personas que llevan al equipo adelante, ¿no? Como que esa mentalidad es como que esa persona que tiene esa mentalidad tan fuerte termina contagiando a los demás, ¿no? Ya sea el capitán o esas personas pilares del equipo. ¿Sentís que si no están estas personas no se puede, digamos, llegar a una victoria o no es necesario ese rol de capitán, digamos? Sí, más que capitán creo yo que entra el rol de líder, ¿no? Que bien, capaz sí. capaz que en básquetbol vos ves un partido de fútbol y el capitán tiene una distinción, en voleibol pasa lo mismo, en básquetbol no aparece, no tiene ninguna distinción.
Entonces sí, entra a tomar fuerza el rol de líder, que el rol de líder también se hace en las prácticas, levantando las prácticas cuando están cansados, cuando no siempre hay las mismas ganas. Pero sí, es esencial tener a ese líder marcado, que muchas veces puede ser un líder natural o un líder que se fue haciendo producto de que lleva muchos años en el club o que tiene experiencia. Pero creo que es vital justamente tener a alguien que guíe quizás a los más chicos, los que están haciendo sus primeras herramientas en primera, para que estén todos conectados y todos estén tirando para el mismo alineados, lado. Exactamente, claro. alineados, Sí, pero sí. En un deporte colectivo es clave el rol de los líderes y también muchas veces pasa cuando hay más de un líder, bueno, que se lleven bien, que sean positivos, que vayan para el mismo lado, porque en definitiva yo creo que sin un grupo humano fuerte no se logran grandes cosas a nivel colectivo, ¿no? Bien, al salir de la zona de confort, volviendo un poco al tema disciplina, con ganas de lograr algo por un periodo de tiempo prolongado, conseguir esa disciplina que hablamos, como te comenté, es muy normal fallar, más las primeras veces. ¿Cuál es la mejor forma de manejar el fracaso? Bien, cuando hablamos de salir de zona de confort, tiene que ser algo que dependa 100% de vos y que lo puedas lograr. Porque si yo digo, no sé, bajar 10 kilos de acá a la semana que viene, lo más probable es que falle. Pero capaz que un desafío para salir de zona de confort puede ser lavarte los dientes con la mano inhábil, ¿no? Con tu mano inhábil. Eso es algo que vos decís, cualquiera puede por lo menos intentarlo. Capaz que te sale mal al principio, después vas evolucionando. Pero en definitiva, está bueno entender que ese objetivo tenés que vos medirlo con el autoconocimiento que tenés previo de ver hacia dónde vas. En cuanto al tema del fracaso, es una frase recontra trillada, pero claramente fracaso es no intentarlo. Fracaso es no hacerlo por miedo a que te critiquen, por tener vergüenza. Esto que ustedes están haciendo, imagino que al principio tienen un montón de vergüenza, de miedo, del qué dirán, de que se van a reír, todo. Y cuando te tiras al agua decís, bueno, ya fue. O sea, en definitiva te vas haciendo, vas evolucionando y te das cuenta de que en realidad es más un tema con nosotros mismos, porque capaz que pensamos que les habrá pasado a ustedes, que sacás un episodio y todo el mundo va a estar hablando de ustedes, y capaz que hablaron dos y esos dos hablaron de ustedes, a los 5 minutos están hablando de otra cosa, a los 5 minutos de otra y ya fue y ya pasó. Entonces, en definitiva, me parece que cuando hablamos de fracaso es no intentarlo. Si vos lo intentaste y no salió, vamos de vuelta. Ajustá el objetivo, identificá en qué fallaste, pero fracaso si hubieses no haberlo intentado. Si en su caso, no, mirá si se ríen de nosotros, no lo hacemos. En definitiva, están acá, han progresado, miren todo lo que han logrado y en definitiva ese es el éxito, ¿no? Porque es como un poco la contracara. En definitiva, creo que fracaso es no intentarlo y dejarte llevar por el qué dirán y por la opinión de terceros. Y fracaso en el deporte cuando un deportista tiene la vida en juego prácticamente, porque a veces un deportista que es amateur y quiere dedicarse al deporte profesionalmente, a veces las chances o los momentos para demostrar, para pasar de amateur a profesional, son muy pocas en la vida. Y bueno, digamos que se enfrenta a un fracaso. ¿Qué mensaje le podrías dar? ¿Cómo se debería manejar esa situación? Bueno, ahí vos decís la vida en juego. Y también es un punto de ver hacia dónde estamos yendo. Es una parte de la vida, no es la vida en sí. Tener la vida en juego, capaz que una persona que va a la guerra, que si bueno, de acá pestaneo y no estoy más. En definitiva, lo que puede pasar con el deporte es que no logres lo que te propones. Pero creo que me parece que cuando hablamos de fracaso es, bueno, ¿en qué fracasaste? No es, fracasé, listo, pero ¿en qué? No, fracasé en esto, esto y esto. Ok, anotalo, sacá apuntes y volvé a tratar de no tropezar con la misma piedra. En definitiva, muchas veces pasa cuando un deportista se pone objetivos cuando arranca la temporada, que piensan que dependen de sí mismo, pero capaz que no dependen de 100% en su totalidad de uno mismo. Por ejemplo, el caso de ser titular. Un futbolista que dice, no, mi objetivo para esta temporada es ser titular. ¿Y depende 100% de vos ser titular? No, porque el entrenador... no depende 100% de vos. Vos capaz que podés hacer todo lo que está a tu alcance y no lograste ser titular porque el entrenador dijo, no, esta persona no es titular. Sí depende 100% de vos ir 1 hora antes a los entrenamientos. Eso depende de vos. Entonces vos te pones como objetivo de acá hasta que termine la temporada ir 1 hora antes absolutamente a todos los entrenamientos. Entonces, claro, cuando termine la temporada, saliste campeón, descendiste, saliste primero, saliste último, bueno... Vamos a ver a los objetivos que nosotros nos planteamos. ¿Llegaste 1 hora antes de... Sí, listo, el trabajo está hecho. Por esta parte el trabajo está hecho. Después iremos ajustando todo. Y en esto que hablamos de deportes colectivos, no depende de uno ni mucho menos. Entonces
está bueno poner el foco en el trabajo, en el entrenamiento, en el día a día, y vuelvo a lo mismo, lo que depende 100% de uno. Después, ganar o perder, en mi caso sale una pelota adentro, tenés que tener una cuota de suerte. En definitiva, no creo que nos podamos basar únicamente por el resultado final, si fue un éxito o un fracaso. Me parece que hay otras instancias a lo largo del camino para chequear si realmente se logró o no se logró el resultado indicado. Sí. Y el miedo al volver a probar. Hay una imagen que vi hace poco que dice, hazlo. Y dice, pero tengo miedo, hazlo con miedo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Va a estar el miedo. ¿Cómo no va a estar el miedo? Va a estar el miedo, va a estar la ansiedad, va a estar la frustración, va a estar el enojo, va a estar el cansancio, ni te digo, va a estar la fatiga. Justamente esta es la ganancia, ¿no? Justamente está atravesar ese miedo y mostrarte a vos mismo que con ese miedo incluso lo pudiste lograr. Es como si tuvimos un frasquito y lo vas llenando como de fracasos, que mejor decirle intentos o buscar otra palabra, porque vas llenando eso y al final el 99, después de 99 nos, el 100 es un sí. Entonces es eso, ¿no? Es parte de como de, bueno, seguir, obviamente ajustar como vos decís, pero en un momento vas a llegar. O sea, la suerte es como que no existe, es cuando se cruza la oportunidad y que estabas ahí en el momento, ¿no? 100%. El miedo, lo único que no puede pasar es que nos gane. Porque por lo general, y más en el deporte, ese miedo es irracional. A ver, ¿qué es un miedo racional? Tirarte a una piscina que hay cocodrilos. Sí, eso, tener miedo, está bien que tengas miedo. Ahora, cuando una persona tiene, por ejemplo, el miedo a un avión, a subirse a un avión, ¿no? Que vos vas a la estadística y es mucho más fácil tener un accidente de tránsito en el auto que en un avión, pero no, el volar, qué sé yo. Y claro, cuando vos evitás el avión, cuando vos evitás viajar, lo que está pasando es que el avión es un monstruo de 3 cabezas que pensás que te va a pasar algo horrible. Cuando en realidad lo enfrentás, por supuesto con un trabajo previo, te das cuenta de que no pasa nada y era un miedo irracional realmente, ¿no? Entonces está bueno atacar el miedo, y cuando hablamos en el deporte, el miedo va a estar. Y los luchadores que se suben arriba de una jaula de un ring, el miedo está. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Para mí siempre está. Lo importante es que ese miedo venga para la mochila y me subo con él. Porque en definitiva, el miedo, lo único que no puede hacer es ganarnos. El miedo lo que tiene que pasar es potenciarnos. Nos tiene que dar esa energía para decir, bueno, con miedo lo hago. Con esa sensación lo hago. Muchas veces pasa, perdón que me vaya por las ramas, pero que vienen deportistas medios como bajoneados a sesiones de coaching, no, de que quiero dejar el fútbol, el básquet. Estoy hablando de deportistas profesionales. Quiero dejar y lo único que me motiva ahora es mi familia, qué sé yo. Y la otra vez cuento una anécdota. Un deportista, jugador de fútbol, me dice que quiere dejar. No, quiero dejar. Y le digo, permiso, ¿puedo hacer una llamada? Sí. Llamo a mi esposa en una sesión de coaching y le digo, hola amor, hola, ¿qué haces? ¿No estás trabajando? Sí, pero te quiero hacer una pregunta. Te digo, desde que yo soy profesional hasta ahora, ¿cuántas veces te he dicho que quiero dejar? Uf, y habrán sido más de 100 sin exagerarte. Listo, corté. ¿Qué quiero decir con esto? La carrera, ni te digo la vida, pero la carrera es una montaña rusa de emociones. O sea, tenés ganas de dejar, un día pensás que vas a llegar a Europa, otro día pensás que no puedes jugar ni con tus amigos, otro día pensás que sos un fenómeno, te sentís un desastre. Y está bueno entender la famosa frase never too high, never too low. O sea, ni muy arriba ni muy abajo. Siempre buscar un equilibrio. Entender que van a aparecer todas las tentaciones, estos miedos, estos monstruos. Está en nosotros aceptar que es así. Cuando aceptás que van a venir, cuando vienen es como diciendo, bueno, dale, vení, ya sabía que ibas a aparecer, vení, te llevo conmigo. En definitiva es como adelantarse a lo que puede llegar a pasar, entender que el deporte muchas veces es cruel, que no es para nada el que más hace, más lo obtiene, muchas veces no hay merecimiento. Entonces, en definitiva, cuando aceptás eso, ya sabés que son las reglas del juego y que estás expuesto a eso, ¿verdad? Sí. Lo que pasa con el deporte creo que también, bueno, con esto, perdón, que hablas de atletas que vienen bajoneados, yo creo que el deporte muchas veces es muy tajante o es muy duro. Esto de lo que hablas del merecimiento, atado a lo que venías hablando, creo que juega un rol también importante de, hice tanto o para tan poco, o pasó y por una milésima o porque ese día tuve un mal día, se termina perdiendo todo ese trabajo. Pero bueno, está en nosotros justamente tener las herramientas de vuelta en la cajita para sacarlas y darnos cuenta que todo lo que hicimos sirvió y que bueno, que de acá es cuestión de que nosotros lo propongamos, llegamos a lo que queremos. O sea, critican a Cavani, ¿entendés? Un tipo que jugó en Europa muchos años, en Napoli, en PSG, y lo critican y nos van a criticar. O sea, estamos expuestos a eso, ¿verdad? Sí, trajimos a Scotty que era bien lo que decía, no, erran los que hacen o... Claro. Sí, creo que era eso. Se equivocan los que hacen. Se equivocan los que hacen. ¿Cuántas veces se equivocó Messi? Decía. Los que no hacen nada no se equivocan, ¿no? Exactamente. Y creo el que no erra un penal es porque capaz que no intentó. O sea, ni siquiera tuvo la oportunidad de pegarle a la pelota.
Yo creo que también lo que te va dando la carrera es aprender a convivir con el error. Y cuando hablamos de fracaso, fracaso realmente es decir, no, yo no pateo este penal. No, eso es fracaso. Si vos agarraste, le pediste, no, yo quiero patearle, la tiraste a la tribuna, el trabajo está hecho. Patearás 1000 penales más por día para trabajar la técnica bien de bien, pero el trabajo es agarrar la pelota y pegarle. Si lo erraste, bueno, perdón que uso esta expresión, pero huevos tiene el que la tira, huevos tiene el que le pega, el que la pasa para el costado, el que lo evita, y ahí es donde empezamos a fallar, porque aparte sabemos lo que estamos haciendo, sabemos que lo estamos evitando. Entonces, en definitiva, creo que está bueno aprender a convivir con todo eso que puede llegar a pasar, y muchas veces a mí me pasaba años atrás que pensaba que estar nervioso estaba mal, que estar ansioso estaba mal, que siempre tenía que estar motivadísimo, y no pasa. Estás nervioso, estás ansioso, estás desmotivado, estás estresado. Y en definitiva está bueno justamente lo que hablaba de ocupar la cabeza en otros lugares, no pensar 24 horas en la disciplina que practicás porque puede ser contraproducente, y entender que el autoconocimiento va a ser siempre la base de todo para poder disfrutar de la carrera, ¿no? Está igual, y cómo de vuelta, no quiero volver al inicio, pero cómo se conecta todo con la primera parte, ¿no? Que es el motorcito. Es eso, me quedo como con eso de recuerdo, que después todo se traslada. Hablando, bueno, mencionaste lo que es patear un penal, ¿no? O situaciones como más de presión. ¿Cómo se puede manejar esta presión de momentos puntuales o el día del partido? ¿Cómo se mejora cómo se trabaja ese manejo de la presión, digamos? Yo creo que hay distintas maneras de verlo, la presión. Me ha pasado de tener entrenadores que te dicen, no, pero presión es no tener que darle de comer a tus hijos, presión es un doctor que opera a corazón abierto, es válido, es verdad, y hay distintos tipos de presiones, pero creo que la presión que nosotros sentimos y la presión que siente el deportista es real y está. Querés que no esté, pero está. Me ha pasado a trabajar con boxeadores que te dicen, sí, me da presión que esté mi esposa en la tribuna. Y yo les digo, está bueno entender que la presión hay que agarrarla, hay que abrazarla, y sería muy de cobarde decirle a tu esposa que no vaya a verte. Porque si ella te ve todos los días trabajar, te cocina, te ayuda, te polentea día a día, le vas a decir que no vaya porque le das presión. Entonces, que vaya y que esté en primera fila. O sea, vamos a atacar esa presión. ¿Cómo la atacamos? Bueno, abrazándola. ¿Cómo se entrena en los entrenamientos? Claramente, en el entrenamiento entrenas la presión. Esto que te hablaba, ¿no? En mi caso, 10 libres seguidos. Y te tirás el 1, el 2, el 3, tirás para atrás, tirás así nomás. Y ya el 9 tenés que concentrarte. La errás, volvés. La presión la estás trabajando ahí. En el 8, 9 y 10, ahí es donde se trabaja. Y después cada deportista en cada disciplina, pero la presión va a estar. Esta es una de las preguntas justamente que me gusta hacer en los podcasts, que es, ¿sentimos presión los deportistas? Y sí, estaría bueno decir esto que te digo, no, presión capaz que... Pero nosotros tenemos presión, pasa, son sensaciones que aparecen. Está bueno entender que son normales, que todos tienen presión. Muchas veces me gusta pensar en Messi, ¿no? Que vos decís, no, Messi tendrá presión. ¿Y cómo no va a tener? Si va a tirar un córner y la gente se aglotona filmando porque quiere tener una foto de él, pone la pelota para patear un tiro libre y todos piensan que la va a colgar en el ángulo. Todos a distinto, dentro de su perspectiva y dentro de su rol, tienen la presión, y está bueno abrazarla, hacerse cargo y entender que va a ser parte de la carrera siempre. Y nosotros tuvimos la oportunidad de charlar con Damián Benchuam, psicólogo deportivo de alto rendimiento, y bueno, le preguntamos justamente qué cree que separa las mentes de las grandes estrellas del deporte de, bueno, capaz que deportistas amateur o deportistas que no destacan tanto, y nos comentó que una de las claves es cómo se manejan en estos momentos de presión. Por lo general, el atleta estrella, el mejor de la cancha, la forma que tiene de manejarse en momentos de presión es que él está en todo momento en control de su pensamiento, de sus acciones, por más que esté toda esa presión alrededor de él. O sea, que agarra el último libre y lo tira y se cae el estadio, pero él es como si estuviese en la cancha sin nadie, solo, practicando. O sea, es como los que realmente logran hacer la diferencia. Puede ser que esté en este momento de presión y lo sepan, bueno, tengan la herramienta, o sea lo que sea, llamarle como quieras, de poder manejar ese momento, ¿no? De tanta presión. Claro, o sea, no decimos que no haya presión, obviamente, pero sino cómo se envuelven en la presión, ¿no? Sí, a ver, eso creo que es lo que diferencia a un jugador profesional de elite, de alto rendimiento, a una persona que solamente juega bien porque hizo formativa, porque tiene talento. Muchas veces pasa, y me pasa en mi grupo de amigos, cuando capaz jugás ahí para divertirte, que capaz que uno mete un par de triples y dice, este podría jugar, y es como hay una línea tan larga entre jugar en una placita con tus amigos a realmente llevarlo ser bueno o llegar a ser deportista, ¿no? Exacto. Como son dos cosas
por algo son pocos los deportistas que tienen una carrera de alto rendimiento 15 años, 20 años, 18 años. Eso es lo difícil, ¿no? Y por eso también es loco, haciendo un paralelismo, ¿no? Si vos te pones a hablar en público, las primeras 5 veces vas a tener un miedo que te caes de... Claro. Pero la vez 55, ¿qué miedo vas a tener? Ya estás re masticado. Nosotros en el primer podcast o en el segundo nos temblaban las preguntas. Hoy día ya es otra fluidez, pero es tal cual. O sea, también es parte de la experiencia, ¿no? Y practicarlo día a día. 100% entender que esa presión, como así como digo, abrazarla y todo, es disfrutarla. Yo creo que cualquier deportista, sea cual sea la disciplina, lo que busca es entrar a la cancha a fluir, a disfrutar, a divertirte, ¿verdad? Cuando se quedan sin eso, a veces como que da, no miedo, pero a veces muchos deportistas terminan mal porque les falta esa adrenalina. Eso también es como la otra cara de la moneda, que cuando se les corta la carrera es, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué hago con el después? Pongamos el caso igual, aunque le vaya muy bien económicamente, igual como que le falta esa adrenalina y bueno, terminan en cosas, adicciones o lo que sea, que bueno, no es el caso de todos, pero bueno, hay un porcentaje que les pasa. Hay una anécdota de LeBron James que dice que cuando él como que no durmió bien o viene con un golpe y como que se quiere motivar en el partido, que se quiere como polentear, justamente busca una persona a la cual lo encienda, ¿no? Como que una persona que le está con un cartel, viste, con una cara de él llorando que la NBA se hace, o un cartel que dice tal cosa LeBron. Y es como que él encuentra esa motivación o esa presión de decir, voy a jugar para ese tipo que está allá, que capaz que no le hizo ni un gesto, ¿no? No quiere decir que le haga los goles y le mire a la tribuna, pero él en su cabeza fue como que voy a cerrarle la boca a este hater, ¿me explico? Ay, sí, me abriste un recuerdo que no estoy seguro, creo que era Messi, que hablaba de... o sea, si vos venís a un partido a verme, capaz que es la única vez que me vas a ver en tu vida. Entonces como que tengo que cumplir con esa, no sé, expectativa, pero esa vez que me viniste a ver. Claro. Entonces como que también tiene relación Sí, con buscar pequeños, ¿cómo decirlo? Disparadores, sí. Disparadores o combustibles para, bueno, obligarte a dar tu máximo, ¿no? 100%. Y volviendo al tema de la presión, capaz que para los más jóvenes, si es que están escuchando, todos tenemos presión, a todos nos pasa, todos tenemos monstruos en nuestra cabeza. Creo un poco que la clave y el antídoto para todo esto es hablarlo, expresarlo, ya sea con un profesional, sería el ideal, ¿no? Con tu padre, tu madre, tu hermana, quien sea, y si no tenés a nadie, o incluso teniendo a alguien y querés no comentarlo con nadie, un cuadernito, una hojita, tratar de salir del celular, porque en el celular estamos todo el día boludeando, y bueno, justamente cuando vos lo pasás a papel, lo volvés real, capaz que lo que hoy es negro, mañana es gris, y decís, bueno, ok, no tengo tantas ganas de dejar, era como un enojo pasajero, ¿verdad? Es más fácil como de trabajar o de vivir con eso, ¿no? Como que lo haces más familiar, por así decirlo, o lo sacás de ese pensamiento, ese ruido todo el tiempo constante que, ok, lo tengo ahí, lo miro y hasta lo puedo llegar a enfrentar o pasar por arriba en algún punto. O sea, exactamente. De vuelta lo mismo, atravesar ese miedo, a enfrentarlo. 100%, y esto que te digo de querer dejar, a todos en cierto punto nos ha pasado, no sé a todos, pero a la gran mayoría, y no es ningún cuco, realmente el mensaje sería, ok, no tome la decisión ahora, tranqui, pensalo mañana, anda pensándolo, y después ves si realmente dentro de 2 semanas querés seguir con las mismas ganas, porque muchas veces es un enojo pasajero, un mal partido, un mal campeonato, y en definitiva creo que la carrera tiene mucho más para nutrirnos que un pensamiento pasajero. Sabemos que los deportistas, por lo general, los más jóvenes y los que están empezando a vivir del deporte, se tienen que enfrentar, bueno, a tener que estudiar y entrenar, trabajar y entrenar. Bueno, mismo en tu caso, sos un deportista profesional y al mismo tiempo tenés una familia. Mentalmente, ¿cómo podés hacer un equilibrio entre todas estas actividades que tenés que hacer? Bueno, aceptar que es difícil, que no es fácil, claro. Entender que se puede, se recontra puede. Como decía, yo tengo un montón de tareas. En mi caso, la herramienta que encontré que me facilita la vida es una agenda de papel de vieja escuela. No me encuentro agendándolo en el celular, es mi manera de llevarlo. Lo que no está en mi agenda no existe y me agendo básicamente todo lo importante. Pero bueno, justamente creo que tener el equilibrio, ¿no?, entre lo que uno quiere y lo que uno tiene que hacer, y me parece que lo peor que se puede hacer es, bueno, dejo el estudio para dedicarme 100% a esto cuando estás en una edad temprana. Después, si sos profesional y si, ok, percibís un sueldo que sí, me dedico 100% a esto, bien. Pero mientras tanto, esas personas que capaz que en segundo liceo, en tercero liceo, es como que dejá todo y dedicate al deporte, termina siendo un arma de doble filo, producto de lo que hablaba, que
pensás mucho en esa disciplina y empezás a entrenar más y capaz que no es tan por ahí. Tener algo en que ocupar la cabeza es muy productivo, sea que estás estudiando para terminar el liceo, o sea, como decía anteriormente, capaz un idioma nuevo, un hobby, lo que sea, pero para mí es darle la importancia a eso que haces fuera del deporte y que se va a ver reflejado, va a tener un impacto real dentro de la cancha, ¿no? Entonces sí, yo animo a todos los deportistas a que no seamos simples deportistas nada más, que hagamos cosas porque el deporte te da algo que es mucho tiempo libre. Vos capaz que entrenás 3, 4 horas por día, que es bastante, y tenés tiempo libre, que yo sé que es tiempo de descanso, de estirar las piernas, claro, pero podés hacer algo en ese tiempo libre para producirte como persona, para ir evolucionando como persona. Como decía anteriormente, somos personas que nos desempeñamos en tal disciplina, no solamente deportistas. Entonces, usar ese tiempo libre muchas veces de concentración, de estar justamente tranquilos, pero estudiando, leyendo un libro, aprendiendo algo, porque en definitiva es lo que nos va a hacer evolucionar como personas y, como digo anteriormente, va a tener un impacto en la cancha, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo haces para controlar problemas que pasan fuera del deporte en el deporte? No sé si me explico. Por ejemplo, presiones del estudio, presiones familiares. ¿Cómo haces para que estas presiones no te afecten en tu rendimiento a la hora de jugar un partido, en las prácticas? Porque a veces son más importantes las prácticas que el partido en sí. Bueno, en mi caso lo he ido trabajando. Hace muchos años hacía sesiones de coaching, después pasé psicólogo deportivo, hoy día voy a una psicóloga, a Sofi, que le mando un saludo, que también compite, ella es jugadora de vóley. Y bueno, entonces en definitiva está en uno encontrar de qué manera lo haces, porque como te digo, capaz que uno piensa, no, me dedico solamente a la disciplina y así no tengo otros problemas. Y los problemas siempre están, y van a aparecer problemas, y después cuando tenés una familia capaz que son problemas más reales, mientras tanto son problemas que el cerebro, si no tiene un problema, se lo inventa y siempre va a buscar la manera de preocuparse por algo, que puede ser algo importante o algo que no tiene sentido, pero en definitiva sí, te vas haciendo, vas entendiendo que cuando entras a la cancha, la habilidad del deportista es dejar la mochila en mi caso de padre, de coach o de podcaster, o sea, de todo lo otro, porque en definitiva acá soy jugador y me pongo en ese rol, tener la habilidad de ir cambiando de roles, lo que hablaba, cuando estoy con mis hijas soy padre y no puedo estar pendiente al celular, a las redes sociales, entonces bueno, capaz que la herramienta que encuentro estando con mis hijas es dejar el celular en otra habitación, apagarlo, o ahora como lo tengo, que me acostumbré a darlo vuelta, como puede estar prendiéndose fuego todo, que ahora no puedo estar en ese lugar, estoy acá. Y en definitiva creo que eso es la clave, ir conociéndote, tener bien en claro los roles definidos de cada uno y sí, se puede, como te digo, con organización, con pasión también, con mucho empeño, es difícil pero se puede. Sí, es súper interesante como lo planteás, pero imagino que, de vuelta, obvio que se puede, pero es súper difícil que una cosa no se traslade a la otra, ¿no? Porque yo me lesiono y ya voy con una cara de bajona. En mi caso no todavía, pero ir a buscar a mis hijos, y hacer esto y lo otro, y las tareas que tengas diarias, obviamente es difícil totalmente no trasladar esos problemas, ¿no? Siempre se terminan contagiando un poco, pero bueno, está bueno eso que comentás de aceptarlo, entender los momentos y ponerte como esa... en vez de sacarte la mochila, ponerte capaz que el traje de, bueno, ahora padre, o el traje de deportista, o el traje de ayuda en lo que sea, ¿no? Es como que en ese momento sos lo que tenés que ser en ese momento. Yo tengo 27 años y hace, no sé, 8 años que me pasó una situación, cortita la cuento, que jugué un partido, después del partido había una comida con los dirigentes, ¿no? Y en el partido no me fue bien, entré, hice un par de macanas y jugué 2-3 minutos, ganamos, pero yo en ese momento estaba ofuscado y dije, no voy nada a la comida, me fui para mi casa, me puse a llorar con mi esposa, en aquel momento mi novia, y lloré un poco, ¿viste? Ahí me mostré mi parte vulnerable, me descargué y al toque dije, no quiero ir. Y aquella me dijo, che, ¿y por qué no vas? Porque ya, como que ya te descargaste, ya limpiaste un poquito. Anda, bueno, qué sé yo, fui. Y desde ese día que fui, después en la comida la pasé bien, dije, tuve que ir a mi casa, no sé, volví. Y ahí me di cuenta que capaz que muchas veces lo que necesitamos es descargar. Y capaz que descargás 5, 10, 15 minutos hablando, en mi caso fue llorando, escribiéndolo. Y después podés volver, entender que capaz que las emociones dicen que duran 90 segundos en nuestra cabeza. Después estamos nosotros dándole vuelta y vuelta y vuelta. Y me lesioné y estoy enojado y no voy a poder jugar. Y ya el otro día te levantás y te acordás que estás lesionado y bla, bla, bla. Capaz que está bueno entender que se puede. Que es difícil, pero se puede. No trasladar las emociones que pasan en cancha a tu casa. Porque en definitiva es lo que yo decía. Yo desde que tengo mis hijas... te das cuenta que lo importante está ahí. O sea, lo importante está en mi casa. Después salís campeón, perdés, jugás bien, jugás mal. Es importante, pero está 150.000 escalones abajo de mis hijas y mi familia. Entonces, creo que entender
por dónde va la vida o por dónde va justamente lo que disfrutás realmente, está bueno entender que ellas no se merecen que yo llegue enojado o que ellas me digan para jugar y yo diga, no, estoy enojado porque perdí. Es como que no tiene sentido. Y cuando me mirás un poquito de afuera decís, che, vamos a buscarle la vuelta, por lo menos para no llegar tan enojado o por lo menos para decir, bueno, voy a jugar con mis hijas y eso me va a desconectar y eso me va a hacer pensar en otra cosa, pero sí, estar presente en el momento justo creo que es un poco la clave para atravesar estas distintas áreas de la vida. Sí, clarísimo. Bueno, ya para ir un poco redondeando, que creo que estuvo muy buena esta charla, por lo menos lo que siempre decimos, que se lleven una sola cosa ya sirvió para nada, todos esos oyentes, que una persona se lleve algo ya sirvió completamente. Tuviste muchas entrevistas, casi 50 hasta el día de hoy. Queremos que hablamos un poquito de los valores que compartieron los distintos deportistas y consejos o aprendizajes que te llevaste. ¿Cuál fue ese aprendizaje más importante que te llevaste para poder aplicar en el día a día? Buena pregunta. Yo creo que entender que todos somos personas comunes y corrientes que competimos. Vuelvo a lo mismo y soy reiterativo, pero es un reflejo de cómo somos nosotros, a cómo nos vemos en la cancha, en la pista, en lo que sea. Pero siendo más puntual, yo creo que está... Mirá, en el primer episodio que hablé con Luciano Parodi, justamente él hablaba de poder mostrar esta parte vulnerable de nosotros, ¿no? En mi caso, lo que hago justamente con los deportistas, invito a que se expresen, que lo cuenten, ustedes también acá. Entonces me parece que eso está bueno y eso abre muchas ventanas, persianas, puertas para que los más jóvenes, los que vienen, los que todavía no tienen la experiencia real y están en busca de su sueño, entiendan que es normal. A mí me ha pasado que a lo elemental, ahora Método Baldo, llegan mensajes de padres que dicen, wow, qué bueno que contás que vos te pones nervioso, no sé, me acuerdo Martino Simani, 42 años en aquel momento, contaba que se ponía nervioso ante un partido y es como que, qué bueno, porque se lo mostré a mi hijo y mi hijo no podía creer, pensó que era el único. Mensaje de chico que me dice, no puedo creer, no sé, que vos también querías dejar el básquetbol porque yo lo vengo pensando, ok, es normal. Las emociones están, ni positivas ni negativas, van a aparecer. Entonces, eso es lo que está bueno el mensaje dar, de que no sos un raro si te pasa esto, no sos un raro si querés dejar. Tranquilo, trata de analizarlas, de verlas un poquito de afuera, como si estuvieras vos en tercera persona, de comentarlas con un ser querido, y eso es un poco lo que le va a dar la validez a la sensación de si es algo pasajero o si es algo que te puede llegar a cambiar la vida y tu rutina. ¿Me explico? Excelente. Bueno, Seba, muchas gracias. La verdad que estuvo genial la charla. Creo que aprendimos un montón, mucho sobre, qué hay detrás de esta mente, de las mentes de los deportistas, no solo de los grandes deportistas, sino del deportista que si bien capaz que no es la estrella, pero hace su vida el deporte. Sabemos que no es solo un rendimiento en la cancha, sino que también es una persona atrás. Así que muchas gracias por contarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. También déjenme decirle que está buenísimo esto que hacen. Somos colegas podcaster, para decirlo de una manera. Invitarlos a tu programa también, que haces un montón de entrevistas. Vos mismo que ahora estás en el tema de Método Baldo, si querés contarlo. Bien, como decía, mi podcast se llamaba Lo Elemental, ahora es Método Baldo. Fue un poco combinar mi experiencia vivida en primera persona como deportista, las herramientas del coaching y todo lo aprendido en el podcast, por eso el cambio de nombre. Pero eso, veo también, y hablábamos algo de que quizás cuando uno se expresa, y hace ya bastante tiempo que lo hace, puede llegar a ser directa o indirectamente fuente de inspiración para distintas personas, distintas marcas, distintas instituciones, que está bueno, que el sol sale para todos, vamos arriba, hay que darle, hay que hablar las cosas. Me parece que es la clave de prevenir cosas horribles que pasan, es hablarlas, es exteriorizarlas. Entonces me parece que suma un granito de arena a todo lo que pasa a nivel mundial y local. Entonces gracias por esto, por tan lindo esto que tienen montado acá, y el mayor de los éxitos. Y como les decía, Método Baldo es mi podcast, el de ustedes está muy bueno también, así que invito a la gente allá a que lo escuchen y vean todos los episodios. Claro que sí. Muchas gracias. Vamos arriba, gracias a ustedes.